Listo, estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura de Tecnología de Cereales de quinto semestre A, correspondiente a hoy lunes 28 de junio de 2021. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Al momento tengo 15 personas nomás conectadas. Por favor, no se olvidarán de poner sus apellidos y nombres en el chat para constancia. Que sí, definitivamente nos están pidiendo registro de quienes están asistiendo a las clases en línea y bueno, tengo que presentarles. Igual tengo que eso empatar con las actividades que envíen ustedes para determinar determinar incluso quiénes asisten en diferido y quiénes asisten en vivo, ¿no? Pero debo tener un listado en este sentido. No es todo porque nos están pidiendo de ahí. No tener inconvenientes siempre y cuando asistan. Bueno, y las grabaciones también les debo todavía que he estado full estos días. Pero bueno, espero ya terminar de igualarme con todos. Bueno, muchachos, entonces la clase pasada habíamos visto lo referente a las proteínas. ¿Sí? Habíamos visto primero los carbohidratos como componente principal de todo cereal y seguido la proteína. ¿Sí? Bueno, incluso habíamos tratado algunos otros temas que no tenían que ver mucho con la asignatura, pero bueno, también fueron solventadas esas dudas. Entonces habíamos visto la importancia de las proteínas, principalmente en el caso del gluten. ¿Sí? En el caso del gluten, la ventaja o digamos las características que tiene esa proteína, especialmente a diferencia de o sea, se diferencia de las demás proteínas presentes en otros cereales, en que el gluten, ¿qué es lo que hace qué función cumple el gluten en la masa o en la harina? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es lo que hace el gluten? Se vuelve más flexible. Correcto, Erika, le da flexibilidad a la masa. ¿Sí? ¿Qué más puede decir? Puede acotar con algo más. A ver, ¿alguien más quiere acotar con algo? Parece que les cogió el alimento a todos ustedes. A ver, ¿quién más me puede decir? A ver, ya lo dijo un estudiante. A ver, Erika Anchundia. ¿No? ¿No está Erika Anchundia? No. A ver, bueno. Primer anotado del curso. Bueno, voy a anotar aquí. Bueno, Erika Anchundia está ausente. Vamos a ver, aquí en el chat le voy a poner para... Ya, listo. A ver, alguien más. A ver, Cristian Renault, un número del 1 al 5. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? 4. 4, ganó. ¿Qué más me puede decir del gluten? A mí mismo, ¿verdad? Ajá. Sí sé que es una sustancia pegajosa de color pardo formado por proteínas ¿Ya? que se encuentran con semillas de trigo y otras gramíneas más.
Ya, correcto. Muy bien, ¿ya? ¿Qué más pueden acotar? A ver, Ingeniera, también mencionó que el gluten hace que se forme es que no me acuerdo cómo de viejo, pero esos agujeritos que tiene el pan por dentro. Las correcto, la migas. miga. Ajá, las Ah, migas, justamente. Correcto, Eric. Sí, justamente el gluten, es el responsable de facilitar la formación de miga, entre varias características, ¿no? Es responsable en facilitar la formación de las migas, en que la masa sea flexible, ¿sí? En que la textura sea más suave. Claro que ahí intervienen también las grasas un poco, pero también influye bastante el gluten. Se vuelve flexible, se vuelve suave, ¿sí? Le da elasticidad a la masa, forma una red, digamos así, que evita que se escape el gas carbónico, ¿sí? Por esa razón el pan queda inflado y al momento que se cocina y queda formada la costra, ya el pan mantiene esa forma esponjosita que tanto nos gusta, ¿no? Si no tuviera el gluten, al ponerle un leudante, ya sea un leudante químico como el bicarbonato o un leudante biológico como las levaduras, Saccharomyces cerevisiae, si no tuviera el gluten, esa masa simplemente terminaría como el pan de yuca, ¿sí? Como el pan de yuca que compramos en las paradas de buses. Se inflaría, bueno, obviamente se formaría la costra, pero como no forma la miga, se formaría una caverna, una sola caverna, como vemos en el pan de yuca. Cuando partimos del pan de yuca, vemos la estructura gomosa, pero también vemos un hueco grandote que se forma justamente porque no forma la miga. El gas empieza a escaparse, la masa, el almidón no puede retener esas burbujas de gas y se forma una sola burbuja. Obviamente ese gas no avanza a escaparse porque ya mientras se hornea, se se endurece la carcasa y eso ya no deja que se escape, pero se forma una caverna adentro, ¿sí? En cambio, el pan de yuca que compramos, por ejemplo, en una franquicia o en el centro comercial, es más suavecito, con ciertos locales son más suavecitos, pero es porque ya está mezclado con un poco de harina de trigo, ¿sí? Entonces ahí sí se forma la miga, el pan es más suavecito, más esponjoso, más flexible, más elástico, entonces al menos el que no tiene buenos dientes no sufre en ese caso, ¿sí? Y bueno, y hasta los que tenemos buenos dientes, también nos termina doliendo la mandíbula cuando compramos el pan de yuca normal, pero bueno, vale la pena, es rico. Entonces, muchachos, sí queda claro el papel que desempeña el gluten, ¿sí? Recuerden que si una panadería hace pan de centeno, pan de cebada, pan de avena, pan de maíz, siempre va a tener que mezclarle, si quiere algo flexible, quiere un pan que le quede flexible, que le quede una estructura uniforme, ¿sí? Una estructura estable, ¿sí? Y a la final que esté suave, esponjosito, de ley tendrá que mezclarle con harina de trigo, ¿sí? Y obviamente el panadero no puede decir que eso es gluten free, ¿sí? O libre de gluten, ¿sí? Porque obviamente al mezclarle con harina de trigo tendrá un porcentaje de gluten. Hay productos que son gluten free, ¿sí? Pero obviamente ese tipo de panes, por ejemplo, se desmoronan, ¿sí? O sea, no son estructura estable, se desmoronan. Si bien algunos conservan las suavidades por mezclarle con otros productos para mantenerle un poquito la elasticidad, para hacerle suave, por ejemplo, o le mantienen la humedad a niveles un poquito altos para que la humedad le mantenga suave, ¿sí? Esos productos sí se podrían considerar como gluten free. Pero normalmente un pan, si queremos que nos quede como pan mezclado con otras harinas, de ley va a tener gluten, ¿sí? Esa aclaración, porque a veces, siempre, bueno, lamentablemente la viveza criolla campea en todo lado. Y a veces hay locales que ofrecen productos gluten free cuando les mezclan con harina de trigo, ¿sí? O como los antes, bueno, ahora ya no se puede, incluso algunas empresas fueron sancionadas,
como los famosos aceites light. ¿Sí? Entonces, si el aceite es pura grasa, ¿por dónde está lo light, no? Entonces, obviamente lo light estaba en que el contenido de sal o contenido de algunos antioxidantes era bajo. ¿Sí? O sea, y nada tenía que ver con el nivel de grasa. Que claro, si algo es puro aceite no puede ser light en grasa. Pero la gente asociaba que era light bajo en grasa. Entonces, ese tipo de publicidad engañosa no es permitido. ¿Sí? Y ahora, afortunadamente, hay más control en ese sentido. Con lo de la superintendencia de poder del mercado, ¿sí? Y, bueno, la Tribuna del Consumidor y la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, todos ellos son entes de control que ahora ya manejan todo lo que tiene que ver el mercado y no permiten esas prácticas desleales. ¿Sí? Sí, incluso para muestra un botón, a veces dicen las grandes empresas no son sancionadas. Con esa superintendencia, grandes empresas de nivel incluso de Pronaca fueron sancionadas con multas nada económicas. Por eso ya no vemos aceites light o algún tipo de producto. O sea, si vamos a ver algo light o si alguna empresa va a comercializar algo light, tiene que ver bien qué es lo que va a mandar y tiene que cerciorarse de que no mande publicidad engañosa. Listo. Entonces, vamos a continuar con la clase, ¿no? Bueno, ya habíamos visto que las glutelinas forman el gluten, principalmente. Bueno, habíamos visto otro aspecto. Recordemos también que en el caso de las proteínas de origen animal, generalmente carecen de aminoácidos esenciales como la lisina y el triptófano, ¿sí? Que son indispensables para nuestra alimentación. Y nosotros normalmente utilizamos o también podemos obtener esos aminoácidos de fuentes animales, ¿sí? Pero si alguien lleva una dieta vegana, tiene que asesorarse de una persona, un nutricionista, ¿sí? Y tomar esos suplementos de lisina y triptófano. Caso contrario, va a tener problemas a mediano o largo plazo, especialmente si se trata de una persona que está en edad de reproducción, ¿sí? Una persona joven que quiere tener hijos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Lo mismo con minerales como el hierro y todo eso, ¿sí? Habíamos visto esos aspectos, ¿sí? Muchas veces esas personas dicen, no, pero yo como solo vegetales, no tomo suplementos y estoy bien. Pero al momento de tener hijos, los hijos pueden salir con esos problemas de salud, ¿sí? Entonces hay que tomar mucho cuidado. Y hay personas que, bueno, respeto mucho los que llevan esa dieta vegana, pero bueno, siempre y cuando no critiquen a uno por su dieta alta en carne, ¿no? A veces dicen, me como mi hamburguesa de vegetal, entonces digo, yo también voy a comer una ensalada de vaca, ¿sí? Entonces, como entonces esas prácticas, o sea, respetando mucho el criterio de los veganos, pero siempre hay que asesorarse y hablar las cosas de forma técnica, ¿no? Entonces a veces dicen, no, yo estoy bien, no hay problema, pero siempre las fuentes animales son más completas en cuanto a nutrientes. Incluso hay personas que llegan más allá al extremo de que no permiten que un niño, sus hijos consuman cosas de origen animal. Y llegando al extremo muchas veces de no permitirles que tomen la leche materna. ¿Sí? A veces llegan a esos extremos. Lamentablemente hay de esos casos también. ¿Sí? Hay de todo. Hay gente que son antivacunas, gente que son fanáticos de ciertas cosas. ¿Sí? Y en internet se ven muchos casos, ¿no? Personas que consideran que solo las bebidas hidratantes hidratan y el agua no hidrata, por ejemplo. También se ve casos o sea, cosas tan absurdas como esas, ¿no? Entonces, siempre que nosotros vayamos a adoptar alguna postura, alguna posición ya sea ideológica, ya sea técnica, alguna cosa, tiene que ser debidamente estudiada, ¿sí? Entonces, y no obligar a la persona. A veces estamos a veces en una época en que
si alguien no comparte algún punto de vista con otra persona, quieren convencerlo a punta de insultos, ¿no? Lamentablemente. Pero tenemos que respetar, ¿sí? Respetar mutuamente. Pero hay esas posturas tan extremistas, sí, que llegan incluso a casos de restringir la leche materna porque es de origen animal. ¿Sí? Entonces, esos casos. Entonces, para que ustedes vean, las fuentes vegetales tienen esas carencias. ¿Sí? Podrán tener alto el calcio y todo, pero los aminoácidos, lisina y triptófano, y también el hierro son los elementos que más carecen las fuentes vegetales. Y nosotros como seres omnívoros estamos hechos para consumir también fuentes animales, ¿sí? Y estamos hechos originalmente. Entonces, si queremos pasar una dieta vegana, tenemos que asesorarnos de un nutricionista y tomar suplementos para evitar posibles problemas a futuro, especialmente si queremos seguir teniendo hijos. ¿Sí? Porque los hijos son los que pagan los platos rotos justamente de estas carencias. A nosotros no nos pasa nada. A veces un pan y café ya es suficiente para mantenernos despiertos del día, pero si un hijo no tiene los nutrientes necesarios, va a tener problemas a futuro. ¿Sí? Perdón, muchachos, se me alborotó la alergia. Más que todo, recién nomás me tomé mi antialérgico. No desayuné en la mañana y por salud no suelo tomar medicamentos sin desayunar y me está pasando factura ahorita. Bueno, entonces habíamos visto que la glutelina es el componente del gluten, ¿sí? Hay otros tipos de prolaminas y glutelinas que son proteínas de los vegetales, proteínas de cereales, por ejemplo, la oricina que habíamos visto, y la oricenina que se encuentran en el arroz. Ojo, principalmente estas proteínas se encuentran en el germen, ¿sí? En mucha menor medida en el endospermo. ¿Sí? O sea, al menos cuando comemos arroz pilado, estamos comiendo menos del 2% de proteínas. ¿Sí? Me atrevería a decir que está entre el 1, algo, o sea, me atrevería a decir que no pasa ni del 1%. Es un ¿Y porcentaje la muy bajo. sativa? ¿Perdón? La sativa. La sativa. Sí. Ah, ya. El nombre científico del arroz es Oryza sativa. Ah, tengo anotado mal. Sí. Oryza es el género y sativa la especie. ¿Sí? Es como que el nombre, bueno, el apellido es del género Oryza y la especie sativa es del nombre. ¿Sí? Pero de apodo, de sobrenombre le conocen como arroz. Así más o menos viene a ser. ¿Sí? El nombre común. El nombre común arroz, el nombre científico es Oryza sativa. O sea, por ejemplo, si ustedes buscan un artículo científico, puede ser en cualquier idioma, hasta en chino o hasta en coreano, ustedes van a ver las letras de esas raras que tienen, que bueno, raras para nosotros, ¿no? O en ruso, por ejemplo, en alfabeto cirílico y todo lo demás. Pero los nombres científicos siempre van a estar escritos con letras latinas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algo que ni siquiera entendemos. ¿Qué también dirá aquí? Pero si ya vemos el nombre científico, nosotros ya sabemos que el artículo trata sobre ese producto, sobre esa especie. Aunque no sepamos qué diablos dice, qué diablos significa, pero ya por el nombre científico podemos intuir que están hablando de ese producto. ¿Sí? Entonces, el nombre científico es un nombre estándar a nivel mundial. ¿Sí? Y justamente por eso se utiliza generalmente el latín y el griego antiguo, porque son lenguas muertas. Y al ser lenguas muertas, no cambian con el paso del tiempo, o casi no cambia con el paso del tiempo. En cambio, en el español o el inglés, cualquier otro idioma, va variando. ¿Sí? Por ejemplo, entre la sierra y la costa hay cambios, a veces con los cambios generacionales hay cambios en expresiones. ¿Sí? Por ejemplo, ya vuelvo a la sierra y ya escucho otros vocablos, otras expresiones que yo no hablaba en esa época. ¿Sí? Y ahorita ya la gente habla, ahorita están los mexicanismos están de moda, por ejemplo, con eso del auge de las novelas de narcos y todo eso. Los mexicanismos están de moda, por ejemplo. Entonces, van cambiando los idiomas, pero las lenguas muertas
no cambia. Entonces, el latín era el antiguo nombre, el antiguo idioma de los romanos, y ese ya no cambia. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, como decía, el del maíz, la ceína y la ceanina, la ordeína y la ordenina de la cebada, la avenalina y la avenina de la avena, secalina y secalinina del centeno, ¿sí? Que son algunas proteínas. En el caso de albúminas y globulinas, como vemos en el trigo, tenemos presencia de esas proteínas. ¿Sí? Tenemos la leucocina, son albúminas que están en el trigo, y las globulinas, como edestina. ¿Sí? De todo el porcentaje de proteínas, ¿sí? O sea, no de la composición total del grano, sino del porcentaje total de proteínas que tienen, tenemos que, en el caso de las glutelinas, en el caso del trigo, las glutelinas conforman casi la mitad de la proporción de proteínas, ¿sí? De todas las proteínas que tienen. Estamos hablando del 45.7, casi 46%. Se acerca a la mitad. Sí. En otros productos, por ejemplo, las glutelinas en la avena son las que más ocupan, sobrepasan a la mitad, incluso la cebada y todo. Pero el arroz, por ejemplo, la oricenina, por ejemplo, conforma el 77.3% de todas las proteínas del arroz. Pero la que más importancia a nivel industrial, a nivel de procesamiento de alimentos reviste, es el gluten en el trigo. ¿Sí? Es la que más importancia radica. Incluso a nivel de alergias, a nivel de intolerancias, también el gluten reviste bastante importancia. Porque ahora, por ejemplo, las intolerancias al gluten y a la lactosa también, bueno, pasando un poco al ámbito de la leche, justamente se da porque hay personas que ya nacen sin las enzimas que digieren esos productos. ¿Sí? En el caso del gluten, nacen ya sin o sea, ya no tienen la capacidad de producir esas proteasas que rompen las cadenas de gluten, ¿sí? Y por esas razones que les hace daño el gluten, se vuelven intolerantes. Lo mismo con la lactosa. ¿Sí? La lactosa, hay ciertas personas que ya no producen lactasas, que son las que cortan los enlaces cortan los enlaces disacáridos y lo dejan solamente como monosacáridos. Entonces ya no hay esa capacidad, y al no poderse digerir, tienen varios problemas a nivel de tracto digestivo. Bueno, aquí vemos a nivel de aminoácidos. ¿Sí? A nivel de aminoácidos, hay ciertos productos, ¿sí? O sea, aquí podemos ver ciertos aminoácidos que tienen diferente contenido, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los aminoácidos que más hay, por ejemplo, están la fenilalanina, tenemos, por ejemplo, por ejemplo, a ver, por aquí veo la treonina, por ejemplo. ¿Sí? En el caso del triptófano y la lisina, ustedes dicen, pero ingeniero, usted dijo que no hay triptófano y lisina. Ya. Estos se tratan como les digo, de formas no asimilables. ¿Sí? Entonces, obviamente las formas asimilables de esos aminoácidos están en fuentes animales, ¿sí? O hay que tomar los suplementos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué más? Algo que se me está escapando por acá. Ya, bueno, ya habíamos visto esto, que el gluten, la gliadina, perdón, de las proteínas, conocemos el gluten, la gliadina y la glutenina, ¿sí? La glutenina es la que más trabaja, digamos así, la que mejor función tiene, y es la que forma los enlaces disulfuros, ¿sí?
El gluten, la glutenina es la que más, forma enlaces disulfuros. Generalmente esos enlaces disulfuros son hasta cierto punto, los responsables de ciertos aromas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hervimos la leche, ese olor a leche cocinada que empieza a salir es justamente por los enlaces disulfuros, ¿sí? Ese olorcito. O el olor, por ejemplo, a huevos podridos, por ejemplo, cuando percibimos en ciertos productos, por ejemplo, se da justamente por esos enlaces disulfuros, por la presencia en general de azufre. En sí, la glutenina, ¿sí?, es la responsable de la extensividad, la fuerza y la firmeza. O sea, la capacidad de extenderse de la masa, de inflarse, ¿sí?, la fuerza que tiene y la firmeza. A pesar de que la masa es suave, ¿sí?, pero tiene la suficiente fuerza y la resistencia, la estructura, como para mantener la forma, ¿sí? Nosotros hacemos las bolitas de pan, hacemos los cachitos, hacemos las trenzas, hacemos las guaguas de pan. Todo eso se puede lograr con con la masa de harina de trigo, ¿sí?, con la masa de harina de trigo. Si queremos hacer, por ejemplo, formas de muñequitos, las formas que hacemos en el pan, como hacemos el pan, por ejemplo, en masas de otras harinas, no podemos. Simplemente porque si la masa está muy aguada, se nos escurre, ¿sí?, se nos desparrama. Y si la masa está muy seca, simplemente se quiebra, ¿sí?, se quebraría. Entonces, justamente por lo que no tiene el gluten. Entonces, la glutenina es la responsable de darle esa capacidad de extensividad, de fuerza y firmeza. O sea, se puede inflar, se infla la masa y no se deforma. Simplemente se infla, mantiene la forma. Si ustedes hacen un cachito, por ejemplo, o una trenza, esa masa se va a inflar con el leudante, pero va a mantener esa forma de cacho o de prensa que le hagamos. Lo mismo, una guagua de pan. Le hacemos una guagua de pan, se hace como plastilina, damos la forma al muñequito, se va a inflar, pero se va a mantener la forma. Y esa es una característica que no vemos en otras harinas. ¿Sí? La gliadina en el trigo le da, en cambio, cierta elasticidad y cohesión. ¿Qué me puede decir? ¿Qué entiende por cohesión? ¿Qué puede entender por cohesión? El punto de cocinado sería. No específicamente, pero por ahí va. ¿Qué pasa cuando cocinamos una masa? Ya sea en agua, al horno. Por ejemplo, unos tallarines, por ejemplo. ¿Cuánto es la ebullición? No exactamente, pero hay una cosita. Llevar la temperatura, ingeniero. No. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo echo los tallarines en la olla y ya se cocina? ¿Cómo quedan esos tallarines? Blandos, suaves. Quedan suavecitos, pero ¿qué otra característica? Tienen otro color. Otro color, ¿qué más? ¿Qué pasa con la longitud de los tallarines? ¿Será que se partieron o será que se mantuvieron unidos? Se mantienen. Se mantuvieron unidos. Correcto. Esa es la cohesión, unión, ¿sí? Y eso es gracias a la gliadina. La gliadina actúa como una especie de cadenas o como, no tanto como pegamento, sino como les digo, como ganchos, digamos. Se hacen que se enganchen entre sí las moléculas formando un solo cuerpo, ¿sí? A diferencia de otros, justamente cuando hacemos la masa de la harina, también por ejemplo, si hacemos una guagua de pan, ¿sí?, si le levantamos el brazo, ¿sí?, le movemos el brazo, hacer como que está saludando al muñequito, le dice, quiero hacer que el muñequito, al menos cuando se hace pan con los niños se les ocurre tantas cosas, por ejemplo, dice, no, yo quiero levantarle el bracito para que parezca que está saludando, ¿sí? Eso, por ejemplo, si quisiéramos hacer con harina de maíz o con cualquier otra harina o almidón, ¿qué pasaría?
si queremos mover el bracito. Simplemente se nos parte. ¿Sí? Si quisiéramos moverlo. Pero, ¿qué pasa con la harina de trigo? Eso no sucede. La masa se mantiene unida, se mantiene elástica, se mantiene mantiene su extensividad y se mantiene unida. O sea, nosotros podemos moverle el bracito, es más, podemos levantarle, podemos como que está abrazando a otro, podemos levantarle los brazos como que está abrazando, como que quiere abrazar o alguna cosa, pero va a mantenerse, ¿sí? Va a mantenerse como una plastilina, ¿sí? Esa es la cohesión, o sea, se va a mantener unido. Parece que se le fue el internet el ingeniero. Que no me escuchan, yo sí le escucho. De pronto tienen problemas para escucharme. Yo sí lo veo. Por rato sí, pero parece que es mi internet. No sé si es usted o acá, pero por rato se puede. Ah, ya. Entonces, puede ser, ¿no? Puede Sí, ser que sí. sea internet o el internet de algunos de ustedes. Porque esta es hora de tráfico, digamos así. Sí, que ahorita todos los de la jornada de la tarde también están estudiando. En la mañana también pasa lo mismo. Pero ya en la noche es como más tranquila la señal. Bueno, entonces, bueno, esperemos que la grabación sí salga. Asumo que la grabación sí va a salir clara. Bueno, entonces, entre las dos, por ejemplo, le dan esas características a la harina de trigo. Y eso solamente lo tiene la harina de trigo. Ninguna otra harina más. Las demás pueden tener proteínas, tienen proteínas, pero no tienen esas características que tiene el trigo. Por esa razón es que el trigo es el cereal que más se utiliza a nivel mundial para panificación. Hay países, por ejemplo, donde son populares los panes de cebada, panes de centeno, panes de avena, por ejemplo, pero son panes, digamos, tipo galleta, o sea, se mantienen duros, ¿sí? No son elásticos, o también para darles esa dureza, esa elasticidad, perdón, se le mezcla con harina de trigo. ¿Sí? Tenemos también los lípidos como otro componente. En el caso de los lípidos, ¿con qué otro nombre les conocemos a los lípidos? A ver. ¿Con qué otro nombre les conocemos a los lípidos? ¿Con? Digo, son grasas. Correcto, Cecilia, son las grasas. Las grasas son los lípidos. ¿Sí? Las grasas también es otro componente importante. Principalmente encontramos grasas en el germen. A tal punto que incluso... Mira, ¿qué haces, animal? Oye. Ya. A tal punto bueno, a tal punto que incluso hay ciertos cereales de donde se obtiene el aceite, se obtiene grasa, ¿sí? El principal producto es el maíz. Nosotros encontramos en las perchas cualquier cantidad de aceite de maíz. Encontramos aceite de maíz, claro, aparte de que encontramos aceite de soya, aceite de canola y todo lo demás, encontramos aceite de maíz y el maíz es un cereal, ¿sí? Entonces, es económicamente viable para hacer la extracción de grasas. Y es una grasa de buena calidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, generalmente en las fuentes vegetales, nosotros encontramos la mayor cantidad de grasas insaturadas, ¿sí? Las grasas insaturadas son más saludables. Pero claro, hay que tener mucho cuidado. A veces creemos que las grasas, por ejemplo, las margarinas de grasas vegetales son saludables. No. Las margarinas son grasas hidrogenadas. ¿Qué significa eso? Que cogen está el doble enlace, por ejemplo, que es la insaturación.
le bombardean hidrógeno, se rompe ese doble enlace, o sea, digamos que está cogido de los dos brazos al otro carbono, un carbono cogido de los dos brazos al otro carbono. ¿Sí? Entonces, al bombardear, lo que hacen es que un carbono suelte un brazo, suelten un enlace, y ese enlace es atrapado inmediatamente por el hidrógeno. ¿Sí? Lo mismo, el enlace del otro carbono también es atrapado por otro hidrógeno. Eso es la hidrogenación. Entonces, al hacer eso, estoy saturando la grasa. Y si se satura, se solidifica. ¿Sí? O sea, la grasa solidificada es grasa saturada. Por lo tanto, es grasa danina. ¿Sí? La única grasa, no sé si recuerden, sí creo que lo hablamos del semestre pasado. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la única grasa que, si bien es saturada, está en estado líquido? ¿Okay? Todas las grasas saturadas son sólidas generalmente. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo dijo? Que de las grasas, generalmente las grasas saturadas son sólidas, pero hay una grasa que es, que es líquida, la única grasa que es líquida siendo saturada. ¿Cuál es esa grasa? ¿O qué ácido graso es? Las vegetales. Listo, muchachos, seguimos con la clase. A ver, les preguntaba, de las grasas saturadas generalmente son sólidas. Hay una grasa que es líquida. ¿Cuál es esa? ¿O qué ácido graso, qué grasa es la que se encuentra en estado líquido a pesar de ser saturada? A ver. Los aceites. A ver, Diana creo que dijo algo y se le desactivó el micrófono. Los aceites vegetales, no. Pero, ¿qué aceites? Por ahí vamos, pero ¿qué aceite es el que es saturado? Los aceites aceite como de que canola, almendra. maíz. Aceite. Por ahí alguien dijo. El de palma. Correcto, Cecilia, el de palma africana, que está compuesto en su Aceite de mayoría oliva. por ácido palmítico. ¿Sí? El ácido palmítico es saturada, ¿sí? A pesar de estar en estado líquido. ¿Sí? De ahí generalmente los saturados se los reconoce por las grasas saturadas, ¿no? Se las reconoce generalmente por estar en estado sólido, como mantecas, mantequillas, mantecas, margarinas. Bueno, mantequillas también, porque la mantequilla también tiene un buen componente de grasas saturadas, también tiene un poco de grasas insaturadas, ¿no? Le hacen suavecito. ¿Sí? El aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de maíz, el aceite de soya, el de girasol, todos esos aceites son ricos en grasas insaturadas, o sea, son más saludables. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, si ustedes quieren echarle aceite a una ensalada porque es más saludable, o quieren echarle aceite al encebollado, por ejemplo, porque para que no les caiga muy pesado, saben decir a veces, es recomendable ponerle mejor un aceite con grasas insaturadas, o sea, cualquiera menos aceite de palma. ¿Sí? Y justamente el aceite de palma es el que más se utiliza. Listo, por ejemplo. Es más económico, pues, ingeniero. Sí, es que sí. Sí, porque donde venden encebollados ponen ese aceite. Exacto, exactamente. Porque como el de aceite de oliva, y una vez miré el precio en comisariato y estaba a un precio muy elevado. Sí, sí, o sea, reconozco que es que, por ejemplo, es que ahí difiere, por ejemplo, hay pequeños detalles. ¿Por qué el aceite de palma es más barato? Una, lo producimos localmente, y otro, también el proceso de extracción del aceite es mucho más barato. O sea, solo prensando el aceite
ya se saca cualquier cantidad de aceite. Se refina y listo, por eso es más barato, ¿sí? Y justamente los otros aceites, generalmente no sale mucho prensándolo, tienen que recurrir a solventes orgánicos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, es como cuando maceramos algo en alcohol, pero asimismo usan hexano generalmente o también otros productos, otros solventes, entonces eso derrite la grasa, la extrae, secan evaporan el solvente y queda ya la grasa. Entonces esos son procesos más caros, más demorados, por eso cuesta más. Y en el caso del aceite de oliva es el más caro de todos, porque aquí no hay, aquí no se produce oliva. ¿Sí? Todo el aceite de oliva es importado, principalmente de España. De España se importa más del aceite de oliva. De España y en menor medida de Portugal y de otros países, pero generalmente es de España más. ¿Sí? Entonces, aquí no se produce. ¿Sí? Aquí no se produce, es como cuando, es como los en España te compran el arroz, ¿sí? O compran plátano, por ejemplo. Ellos no tienen. Bueno, en las Islas Canarias sí sé que producen plátano, pero no tanto, ¿no? Pero porque está más cerca de África, pero normalmente no producen ellos ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, lo mismo, es más caro. Sí, reconozco que es más caro, ¿no? Pero, por ejemplo, hay la creencia de que echarle cualquier aceite es bueno para las ensaladas, ¿no? Al echarle aceite de palma le estamos echando grasas saturadas en su mayoría. Entonces, claro, por ejemplo, si es que el médico ya nos dice no coma grasas, tiene que comer grasas saludables, ya toca comprar, ¿no? Y obviamente eso no es que no es que vamos a hacernos unas salchipapas con aceite de oliva, ¿no? Sí, una vez intenté eso y no quedó horrible esas papas. Sí, pero por ejemplo Ingeniero, con... pero los ¿Perdón? precios del aceite de oliva, yo creo que son dependiendo la marca, diga. Sí, también. Porque hay unos que son económicos y hay otros que son más caros. Sí, es que ahí influye también si es que el aceite es refinado o si es extra virgen. Entonces, bueno, por ejemplo, esas categorías no hay en el aceite de palma porque el aceite extra virgen de palma es tóxico, ¿sí? Entonces, de ley hay que refinar. Pero en el caso de aceite de oliva, es más saludable consumir el aceite de oliva extra virgen, o sea, sin refinar, que un refinado. Pero el refinado es un poco más barato. Lo mismo sucede, por ejemplo, he visto en marca Girasol que han sacado un aceite de oliva, pero es un verde menos intenso que el aceite de oliva normal. Es porque ya ese aceite de oliva no es puro, es mezclado. No me acuerdo si es con aceite de girasol o aceite de maíz que lo mezcla. Por eso es un poquito más barato ese aceite, en marca Girasol. Pero de ahí, un aceite de oliva bueno es importado y son botellitas pequeñas nomás. ¿Sí? Obviamente es solo para echarle en ensaladas, así nomás, o para echarle un poquito en el arroz. Queda bueno el arroz con aceite de oliva, pero obviamente queda caro. Una vez yo leí así como un libro, de esos libros así que salían en antes, así de medicina, o sea, de plantas medicinales. Ah, ya. Ya, y salía que es recomendable, o sea, ponerle unas gotitas de aceite de oliva así a la ensalada, más que todo para la garganta, para aquellos que se dedican a la música, a cantar, porque eso les ayuda en la voz. Ajá. Sí, sí, justamente. Lo que se consume son gotitas nomás. ¿Sí? Y bueno, siempre me gusta dar también alternativas más económicas. Si quieren echarle algún aceite o alguna grasa en una ensalada, que es recomendable porque hay ciertas vitaminas, por ejemplo la A, D, E y la vitamina K, que son liposolubles. Entonces, si ustedes le echan un poquito de aceite a la ensalada, se absorben mejor esas vitaminas. Pero, obviamente, la economía no está como para andar comprando mucho aceite de oliva. Hay una alternativa más barata que la encuentran a la vuelta de la esquina. El aguacate. El aguacate es rico en grasas insaturadas. O sea, es grasoso, pero son grasas saludables. ¿Sí? Son grasas saludables. Incluso a los enfermos del corazón se les recomienda comer aguacate en la mañana. Eso yo le iba a decir, pero mi papá se hace ver o sea, se hace ver en el seguro de kit y todo, pero el cardiólogo una vez le prohibió de que consuma el aguacate por ese motivo, porque él sufre del corazón, incluso él hicieron un cateterismo. Y le prohibió comer
el aguacate. Yo le digo, pero ¿por qué? Si el aguacate, le digo, tiene omega, le digo, 3, omega 3, o sea, no tiene una grasa, o sea, es una grasa saludable. Yo le Claro, decía. son insaturadas. Y él me dijo, no sé, pero eso Mm. me dijo el doctor, que no podía consumir. Bueno, ahí sí ya depende del criterio médico y las condiciones también que se encuentre su papá. Pero, por ejemplo, a mi suegro, él es diabético, por ejemplo, y sufría de riñones, un poquito del corazón. La presión también sufre y a él le mandaron a comer aguacate, dice. O sea, le prohibieron comer frituras, pero decían, si quiere comer algo grasoso, coma aguacate, le dijeron. Y él se come, claro, no se come el aguacate entero, ¿no? Se come un pedacito de aguacate con un poco se come, bueno, obviamente ya no puede comer con sal, pero se come con un poquito de comida, o así nomás en el arroz, o así nomás se manda y listo. O sea, depende también de la persona y depende del criterio médico también. Sí, pero normalmente esa grasa es sumamente saludable. No sé si de pronto de ser porque realizaron el cateterismo, o sea, le destaparon unas grasas de las arterias del corazón, y digo, me imagino que haber sido por eso, tal vez. Sí, de pronto para evitar que se tape el catéter, vuelta. Puede ser, porque las grasas saludables, las grasas buenas, tienden a disolver las grasas malas, ¿sí? Y obviamente al circular grasas buenas y malas, las malas van a terminar quedándose embadurnadas en otro lado. Entonces, de pronto por eso, ¿no? De pronto eso también puede suceder. Sí, ahí ya depende de las condiciones en las que esté su papá y el criterio del médico. ¿Sí? El médico es el que conoce cómo está la salud de su papá y por qué. Pero de ahí generalmente se recomienda comer grasas insaturadas. El aguacate es lo mejor, por ejemplo. Si no tienen para echarle, por ejemplo, aceite de oliva, a pesar que se echas unas gotitas, un aceite de oliva, dependiendo si es unas gotitas, eso aguanta de largo. Entonces sí vale la pena a veces consumir eso, la compra. Que no es seguido, no se consume como el aceite. Por ejemplo, ustedes no van a hacer papas fritas o un huevo frito, por ejemplo, con ese aceite de oliva. Una les queda horrible y otra les sale carísimo. Es mejor una sartén antiadherente para hacer frituras, cosas a la plancha y por ejemplo, esas grasas para echarle unas gotitas en la ensalada. ¿Sí? Entonces, eso aguanta. ¿Sí? Yo, por ejemplo, compro aceite de oliva cada 2 o 3 meses. Entonces, aguanta eso. En cambio, el aceite normal se hace un gasto por ejemplo, ya acostumbro el de canola, que cuesta, porque con lo que subió el aceite de palma, ya no es tan caro comprar el de los otros aceites, porque los otros no han sufrido mucho cambio. Cristian quería hacer una pregunta. Sí, ingeniero, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que nosotros ya estamos en la última semana de inglés y a nombre de mi compañero íbamos a salir de la clase, ingeniero. Sí, no se preocupe, ya les había dado chance desde la semana anterior, no hay problema. Listo, muchísimas gracias entonces, Sí ingeniero. pusieron los nombres en la primera grabación, ¿verdad? Sí. Ya. Listo. Sí, ingeniero. Sí, no se preocupen los que están en inglés. Sigan nomás igual ya mismo se acaba la clase también. Sí, ya. Sí, no se preocupen. Igual como me dicen que es hasta el 30 de junio, es hasta el miércoles nomás que tendrían. Entonces. Sí. Sí, hasta el miércoles. Sí, listo, Y no hay no problema. nos quedamos hasta esta semana. Sí, no se preocupen. No se preocupen los que están en ¿Y inglés. qué pasamos? Y no digan si es que pasamos. Ya le están programando a sus cerebros para jalarse el nivel. No, sí se pasa. El inglés es más fácil que el español. En el inglés hay solamente menos de la mitad de las reglas gramaticales que tenemos nosotros. Entonces, por eso muchas veces no llegamos a dominar las reglas gramaticales del español y terminamos aprendiendo en menos tiempo el inglés. El único detallito es la pronunciación nomás, pero de ahí, pronunciación y La vocabulario. pronunciación y la traducción, pues ingeniero, si tal como se escribe no se pronuncia. Es que, ¿saben cuál es el problema del inglés? Es que nosotros queremos traducir todo. ¿Sí? Queremos traducir todo. Pero, para comunicarse en inglés hay que comunicarse como nos comunicamos en español. El cerebro genera las ideas y la boca suelta las palabras.
Pero en este caso, por ejemplo, las palabras tienen que ser en inglés. O sea, pensar en inglés para soltar las palabras. Porque si queremos traducir, el cerebro hace doble trabajo y nos hacemos bolas. Entonces, por ejemplo, dices caballo, no, horse, y así. Pero, por ejemplo, para comunicarnos es mejor tratar de pensar en inglés, generar las ideas en inglés y ahorrarnos de ese paso de la traducción. ¿Sí? Porque no es fácil traducir. Para ser traductor profesional se necesita más preparación para ser traductor simultáneo. ¿Sí? Muchas veces hay personas que se comunican muy bien en inglés, pero al momento de traducir se atoran. No saben traducir. Es justo por eso. Pero aunque hablen muy bien el inglés. ¿Sí? No es difícil y es bastante práctico. Bueno, muchachos, entonces, volviendo al tema, de grasas saturadas tenemos el palmítico. Los demás son grasas insaturadas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, por ejemplo, tenemos el ácido linolénico. El linolénico, el que está al último, generalmente esas son las grasas omega 3. Bueno, es una de las grasas omega 3 porque ese es el famoso LNA. ¿Sí? No sé si ustedes han visto en las propagandas, por ejemplo, de fórmulas para bebés, para niños. Por ejemplo, tipo Enfagrow, bueno, se me fueron los demás nombres, que me acuerdo de ese porque ese le daba a mi hija. El Enfagrow, por ejemplo, o ¿cómo es? El Similac, que también, cierto, promocionan bastante. Todos esos, por ejemplo, a veces mencionan que tiene LNA, DHA y EPA. ¿Sí? Entonces, el EPA es el eicopentahexanoico, algo así. El DHA es el docosahexanoico. ¿Sí? Y el LNA es el ácido linolénico. ¿Sí? O sea, todos son, el EPA es ácido eicosapentaenoico, el DHA es el ácido docosahexapentaenoico y el linolénico, el LNA es el ácido linolénico. ¿Sí? Son algunos de los omega 3 más representativos. ¿Sí? Entonces, generalmente, entre la composición de los lípidos, en general, ¿no? En general, porque de ahí puede variar de acuerdo a la... Tenemos el linolénico, que es omega 3, tiene en baja cantidad. ¿Sí? Pero tenemos el ácido linoleico, que es de los omega 6. ¿Sí? Los omega 6, los ácidos grasos omega 6, si bien no revisten la importancia de los omega 3, pero tiene también omega, pero también son importantes. Y entre los ácidos oleico, esteárico, palmitoleico, que son los ácidos, son ácidos grasos insaturados. ¿Sí? Por ejemplo, el oleico es un omega, bueno, no recuerdo si es omega 9, no recuerdo si el oleico es un omega 9, pero es un ácido graso insaturado. ¿Sí? Y el palmítico, que está primerito, que es un ácido graso saturado. ¿Sí? Como vemos, si unimos todas las grasas insaturadas, van a conformar entre el 72 y el 85% de toda la composición de ácidos grasos de los cereales. ¿Sí? O sea, de todas las grasas que tienen los cereales, de esas grasas, el 72 al 85% son grasas insaturadas. ¿Sí? Por eso es que una fuente de estas también proporciona ácidos grasos saludables, pero consumiendo el germen, porque aquí vemos este pequeño detallito, que el 95% de las grasas se encuentran en el germen. Si nosotros consumimos harina refinada de trigo o consumimos alguna harina refinada o arroz pilado, simplemente no vamos a tener esa grasa. ¿Sí? En el germen tenemos nosotros el 95%. Y el otro porcentaje, el 95%, el otro 5%, normalmente lo vamos a encontrar entre el salvado y en muy poca cantidad en el endospermo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué significa? Que al momento de refinar una harina o pilar un arroz, lo primero que marcha es el germen y el salvado, ¿sí? Que es el pericarpo. Entonces, adivinen cuánto se queda. Por eso es que se queda muy poca cantidad en la harina, por ejemplo. O sea, prácticamente la harina o el arroz pilado, por ejemplo, que son los productos que más consumimos, no son fuentes importantes, o mejor dicho, son fuentes muy triviales o son fuentes de grasa poco importantes, poco o nada importantes, porque no tienen prácticamente grasa. ¿Sí? Entonces, toda esa grasa se fue entre el germen y el salvado. A ver. Bueno, como ustedes ven, por ejemplo, ácido graso omega 3 o linolénico, tiene mayor porcentaje la cebada, el centeno y el trigo. ¿Sí? La cebada, el centeno y el trigo son fuentes que más tienen ácidos grasos omega 3. Claro que no le pasan al linoleico, que es el omega 6. ¿Sí? El linoleico y el oleico tienen son los que ocupan el mayor porcentaje, pero del ácido graso omega 3 linolénico, los que tienen mayor cantidad son el trigo, el centeno y la cebada. ¿Sí? A ver, ¿qué más se me está escapando de aquí? Bueno, también en menor medida tenemos también los fitoesteroles, que es lo que más hay, que son las grasas que más se encuentran en el salvado, ¿sí? Y en menor medida en el germen, pero más en el salvado. Estos fitoesteroles generalmente actúan como hormonas, ¿sí? Son fitohormonas, pero que están dentro del grupo de los lípidos. Por esa razón se los catalogo aquí, pero está en menor medida. Pero las que mayor importancia revisten son las grasas insaturadas y las saturadas. Y algo que se me estaba escapando, que también tiene triglicéridos, pero apenas alcanza entre los triglicéridos y los fitoesteroles apenas llegan al 2 o al 4%, entre 2 y 4%. ¿Sí? Nada más. Entonces son fuentes minúsculas de triglicéridos. Ojo, los triglicéridos no son malos. Los triglicéridos son fuentes de energía que tenemos en el organismo. El problema se suscita cuando esos niveles de triglicéridos son demasiado altos. Cuando son muy altos para los niveles normales, ahí viene el problema. Como todo, ¿sí? Todo exceso es malo. Tenemos ácido úrico en el organismo, pero el exceso de ácido úrico es lo que nos hace daño. Lo mismo el colesterol. El exceso de colesterol malo es lo que nos hace daño. Y así en todo. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? De mi parte no, ingeniero. No, ya. Sí está entendido la parte de las grasas. ¿Sí? Entonces, la mayor parte, por ejemplo, si consumimos aceite de maíz, ustedes ya saben que la mayor cantidad de grasas del aceite de maíz tiene su mayor porcentaje grasas insaturadas. ¿Sí? Bueno, en general, tenemos las enzimas, si ustedes recuerdan, ¿qué son las enzimas? ¿Qué recuerdan ustedes que son las enzimas? ¿Quién se acuerda? Las enzimas con Z. ¿Qué son o para qué sirven? Remontémonos un poquito a química de alimentos. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué son las enzimas? A ver, ¿no se acuerdan? Es una proteína. ¿Qué son proteínas? Correcto. Pertenecen al grupo de proteínas, son proteínas, pero ¿qué hacen estas proteínas para llamarse enzimas?
Catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Correcto. O sea, son catalizadores biológicos. O lo que es lo mismo, son proteínas con acción catalítica. ¿Sí? Los catalizadores, ¿qué son? Son sustancias que actúan sobre compuestos químicos cuando queremos hacer una reacción química, ¿no? Normalmente lleva un tiempo una reacción química, pero muchas veces queremos acelerar esos procesos, ahí intervienen los catalizadores. Son sustancias que facilitan una reacción, haciéndola más rápido. ¿Sí? Entonces, las enzimas son catalizadores, pero biológicos. O sea, son proteínas que tienen puntos de acción, ¿sí? Zonas de actividad que tienen acción catalítica. O sea, actúan como catalizadores, pero son de origen biológico. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia que radica? En que estas enzimas cumplen varias funciones dentro de toda sustancia, todo alimento. ¿Sí? En este caso, las enzimas actúan dentro de los procesos relacionados con el grano. ¿Sí? Normalmente las enzimas, bueno, no normalmente, las enzimas en sí se las reconoce, al menos cuando vemos un nombre, reconocemos que es una enzima cuando termina en asa, tiene la terminación asa, A-S-A. Cuando vemos que termina en asa, es una enzima. ¿Sí? Y generalmente adoptan el nombre de la sustancia sobre la que actúan, ¿sí? Pero terminan en asa. Por ejemplo, la amilasa, ¿dónde creen que actúa? Ya habíamos visto un nombre parecido. ¿Se acuerdan en los almidones? ¿De qué estaba compuesto los almidones? De amilosa y amilopectina. Correcto, Cecilia. Amilosa y amilopectina. ¿Dónde creen que actúa la amilasa? ¿Sobre qué sustancia? ¿Sobre qué compuesto? Actúa sobre la amilosa. No. Ajá. Ah, ya que me iba a decir algo, Diana. Bueno, ya le gané. La amilasa, acuérdense que adopta normalmente el nombre de la sustancia donde actúa, pero con la terminación asa. Si se llama amilasa, actúa sobre la amilosa. ¿Sí? Por eso es que aquí vemos que dice, les voy a pegar la pantalla para que puedan ver. Dice, la enzima alfa-amilasa degrada los enlaces glucosídicos alfa 1,4 al azar, disminuyendo el tamaño del almidón y su viscosidad. La actividad de esta enzima es una medida para la detección de la germinación de los cereales. O sea, esta enzima actúa como una tijera. ¿Sí? Dice, degrada los enlaces glucosídicos alfa 1,4 al azar. ¿Sí? O sea, donde caiga, viene y corta. Se va donde la amilosa, viene y corta por aquí, corta por acá. Entonces, como ustedes saben, la amilosa es un polisacárido de una cadena determinada. Y lo que hace es, al cortar, hacer más pequeñas las cadenas. ¿Sí? Entonces, eso hace que se degrade o se denature el almidón. ¿Sí? Se denature el almidón. Obviamente, no va a tener las mismas características que el almidón sin acción enzimática. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en un análisis, en los análisis de laboratorio se encuentran altos niveles de amilasa, es un indicador de que el cereal está germinando. ¿Sí? ¿Por qué razón? Al germinar, no es que el embrión consuma directamente el almidón. Lo que el embrión hace es empezar a consumir los azúcares. Y para consumir los azúcares, adivinen qué se hace con el almidón. Se empieza a cortar las cadenas para sacar sacáridos más pequeños y que puedan ser digeridos. Entonces se necesita que actúe la amilasa sobre la amilosa. ¿Sí? Por eso es un indicador de actividad de germinación de cereales. ¿Sí?
También tenemos la beta amilasa. ¿Sí? ¿Sí? La alfa amilasa lo que hace es cortar los almidones en cadenas más pequeñas, en almidones más pequeños. Pero la beta amilasa se llama enzima sacarificante porque empieza a romper uno sí y otro no. O sea, cada 2 enlaces empieza a cortar. ¿Sí? Si es cada 2 enlaces, estamos formando ¿qué? Estamos formando disacáridos. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, se libera la maltosa. Por ejemplo, en este caso en industria, ¿dónde creen que sea importante el uso de beta amilasa o el uso de amilasas en industria? ¿Sí? Si dice que corta y libera maltosa, por ejemplo. ¿En qué parte, en qué industria alimenticia se utilizaría bastante la amilasa? ¿O es importante que se use la amilasa? Si dice que cortan los enlaces, las cadenas de almidones y las hace más pequeñitas. Y la beta amilasa, en cambio, lo que hace es cortar esas cadenas de enlaces y empieza cada 2 a cortar, cada 2 carbonos a cortar, a cortar, a cortar. O sea, lo que está formando son disacáridos. ¿En qué industria ustedes creen que es importante esto? En la cerveza. En la industria cervecera. ¿Sí? Al liberarse la maltosa, ¿sí? Al liberarse la maltosa, ¿sí? O sea, se libera la maltosa, recuerden que son disacáridos formados de 2 moléculas de glucosa. ¿Sí? Y la maltosa es justamente el azúcar de la malta. Dígame, a ver, Diana creo que Ingeniero, quisiera que me pueda dar permiso un ratito que tengo que salir. Ah, ya. Igual ya vamos a acabar. Ya son 4:13. Ya nos queda pocos minutos más. Sí, Ya, igual pues, nos vamos a quedar gracias. ahí. Ya, listo. Ah, Denise. Pensé que era Diana la que quería decir Denise. Ya. Listo, muchachos. Entonces, en la industria cervecera es importante el uso de amilasa. Incluso en la industria de panificación se usan hasta cierto punto las amilasas, o sea, no en exceso, pero sí hasta cierto punto, porque eso ayuda también a liberar maltosa, ¿sí? Que va a servir de alimento a las levaduras. En la industria de la cervecería es más importante aún, porque a mí me interesa que haya más maltosa para generar más alcohol. ¿Sí? Entonces es importantísimo en la industria cervecera esto. Muchos dicen, ¿y qué tiene que ver? ¿Será industria alimenticia? Sí, es industria alimenticia. Sí. Todo exceso es malo. La cerveza es buena hasta para la salud. El vino es bueno para la salud. Lo que no es bueno es emborracharse. ¿Sí? Entonces Todo también... es bueno hasta un cierto punto. Exacto, exacto. Como les decía, por ejemplo, la otra vez de los andinistas. Ellos llevan también, andando a cargar su botellita de licor, de ron o de aguardiente. ¿Sí? Porque eso ayuda a combatir la hipotermia. ¿Sí? Entonces, como todo exceso es malo, ¿no? Un poco de cerveza incluso es bueno para la salud. El vino, por ejemplo, tiene resveratrol y el alcohol libera esas sustancias también. Entonces, es bueno, ¿no? Es bueno tomarse una lata de cerveza, una botellita de cerveza o una copita de alcohol, de vino. ¿Sí? Lo malo está en emborracharse. Obviamente respeto de pronto alguien que profese otra religión, obviamente hay que respetar eso, ¿no? Pero yendo a lo técnico es bueno, ¿sí? Pero en moderación. Bueno, entonces, como ven, muchachos, la amilasa actúa sobre la amilosa, ¿sí? Es una enzima bastante importante, pero hay que tomar en cuenta una cosa, que la amilosa, solo el 70% de la amilosa es convertida en maltosa. ¿Sí? Normalmente el otro 30% no puede ser convertido. En la amilopectina también actúa la amilasa, ¿sí? También corta los enlaces, pero
en la amilopectina solo el 50% de ese almidón termina convirtiéndose en maltosa. Las enzimas degradan, obviamente, el almidón más rápidamente, pero nunca por completo. ¿Sí? Nunca, en la naturaleza nada es absoluto, no todo se va a consumir. En este caso, por ejemplo, no todo va a ser consumido por las enzimas. Siempre va a haber un porcentaje de producto que quede sin procesar. ¿Sí? Entonces, en la industria cervecera, no todo el azúcar, por ejemplo, no todo el almidón se convierte en maltosa. No todo se convierte en maltosa. Se usan las enzimas para aumentar ese porcentaje, pero nunca se va a llegar al 100%. Nunca se llega al 100%. En la naturaleza nunca se llega al 100% de todo, ni al 0% de todo. ¿Sí? Nunca se llega. ¿Sí? Bueno, algo más. Ya, todo eso ya se les mencionó. ¿Alguna pregunta de pronto? No, ingeniero. No, ya. Bueno, el día de mañana, nos vamos a quedar ahí por ahora. El día de mañana vamos a continuar y yo creo que ya el día de mañana terminamos la unidad número 2. Eso significa que posiblemente para el día viernes podríamos estar tomando una pruebita de unidad, ¿sí? Si es que acabamos la unidad. Y de ahí comenzamos con la unidad número 3, que es la más larga. Ahí nos vamos a quedar un buen tiempo en la unidad número 3, porque ahí vamos a hacer incluso ejercicios, casos reales, ¿sí? Yo normalmente hago los ejercicios ahí, que son ejercicios que yo los hacía a diario como parte del trabajo. Entonces, esos ejercicios yo los plasmo para que ustedes puedan resolverlo y estén en capacidad justamente de aplicar. También les voy a dar la unidad 3, todo lo referente a cómo debe llevarse una planta cómo se debe acondicionar el grano, cómo se debe llevar una planta, qué nomás se debe hacer, qué mantenimiento se debe hacer, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a ver. O sea, ahí está prácticamente toda la mayor parte de mi experiencia en el área de granos, ¿sí? Por eso nos vamos a demorar más, porque también el fuerte de nuestra área es el acondicionamiento de granos, los centros de acopio. Entonces, es importante que ustedes tengan ese conocimiento, ¿sí? Y lo complementen después con la experiencia. Pero ya vayan, que los jefes o, por ejemplo, que las empresas, por ejemplo, los centros de acopio digan, chuta, los del Valencia han sabido bastante sobre esto. ¿Sí? Los institutos Ciudad de Valencia han sabido manejar esto. Saben todo lo que tienen que hacer. Entonces, es importante que ustedes lo sepan. ¿Sí? Más todo porque la realidad de nuestra área es esta. Bueno, muchachos, entonces nos quedamos ahí por ahora. ¿Sí? Ya va a ser hora. ¿Sí? 4:19, nos queda apenas 1 minuto y 2 de grabación también. Entonces ya, por donde lo veamos, ya se nos va a acabar la clase. Bueno, muchachos, entonces, sí, creo que todos se registraron ya. De mi parte, yo les agradezco mucho por su atención. Como les digo, nos vemos mañana. Tenemos las dos últimas de 4:20 a 6 de la tarde. Con ustedes cierro la jornada mañana. Que tengan una excelente tarde y nos vemos.